¿Qué harías si descubrieras que la persona que cuida a tus hijos esconde un secreto terrible en el mismo lugar donde trabaja todos los días? Hoy te voy a contar cómo una visita secreta a un cementerio destruyó mi burbuja de privilegios y reveló la crueldad que mi propia familia cometió durante años. Pero antes de mostrarte cómo se hizo justicia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser escuchadas para que nadie más sea invisible. No vas a creer lo que estaba escrito en aquella placa de bronce. Mira, todavía me tiemblan las manos mientras escribo esto, porque lo que pasó hoy en mi casa simplemente reventó la burbuja en la que vivía. Siempre me consideré un tipo justo, un buen patrón, alguien que trata bien a todos, pero la verdad es que era un ciego conveniente, uno de esos tipos que cree que conoce a las personas solo porque están ahí, frente a él, sirviendo el café cada bendito día. Vivo en una casa enorme en San Pedro, un barrio donde los muros son demasiado altos y la gente se vuelve invisible detrás de sus uniformes. Y hoy descubrí que la mujer que cuida a mis hijos, Elena, cargaba un peso que nunca me tomé el trabajo de imaginar, a pesar de estar en mi cocina 3 años seguidos. Todo empezó porque noté que los últimos 3 domingos ella pedía salir exactamente a las 4 de la tarde, siempre con ese modo humilde de quien no quiere molestar, doblando el delantal con una precisión que me daba un nudo en la garganta de lo metódica que es en todo lo que hace. Ella no inventaba excusas, no decía que el hijo estaba enfermo ni nada. Solo me miraba con esos ojos bajos y preguntaba si permitía que saliera 1 hora antes. Y yo, en mi arrogancia de quien se cree un santo por ser flexible, siempre decía que sí, sin preguntar el motivo real detrás de esa petición constante. Pero hoy la curiosidad me venció de un modo extraño. No fue desconfianza, fue un chispazo, un sentimiento de que había un misterio que necesitaba entender. Porque Elena nunca pide nada. Ella simplemente trabaja, calla y desaparece en la rutina de mi casa como si fuera parte del mobiliario. La sensación de ser un intruso en mi propia casa me carcomía mientras la veía alejarse por la puerta de servicio. Así que esperé 2 minutos exactos y salí por la puerta principal, tomando las llaves de la camioneta con el corazón acelerado. La vi caminando por la acera de piedra, pasando frente a las jacarandas que dejan el suelo morado en esta época del año, y lo que vi en la esquina de la avenida Vasconcelos me dejó paralizado. Mis hijos, Sebastián y Daniel, estaban esperándola en la parada del camión. Estaban con esas camisas azules que ella plancha con tanto esmero cada domingo por la mañana antes de que nadie despierte, y yo, que soy el padre, nunca me había preguntado por qué se vestían tan bien para quedarse en casa, pero ahora todo tenía sentido. Iban a algún lugar con ella. Ver a mis hijos subiendo a ese camión de ruta, agarrados de las manos de Elena, mientras el escape soltaba un humo negro y ruidoso, me dio un puñetazo en el estómago, porque me di cuenta de que tenían una vida entera con ella que yo desconocía por completo. Me subí a la camioneta y empecé a seguir el camión, manteniendo una distancia segura, viendo cómo la ciudad cambiaba de color, saliendo del lujo de San Pedro y entrando en zonas industriales grises y ruidosas, donde el asfalto desaparece y el polvo se adueña de todo. Fueron 35 minutos de trayecto hasta que el camión se detuvo en una colonia cerca de la carretera a Saltillo. Un lugar donde las calles no tienen pavimento y las casas parecen luchar para quedarse en pie contra el viento seco que sopla. Estacioné la camioneta a media cuadra y los vi bajar, caminando por una loma de tierra batida que subía hacia un muro de piedra con la pintura descascarada. Y fue ahí cuando me di cuenta de que estaban entrando en un panteón viejo y olvidado. El cielo se cerró de la nada, con esas nubes pesadas de Monterrey que parecen que van a desbordarse,
y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, frías y gruesas, mientras yo tomaba el paraguas y caminaba detrás de ellos a unos 30 metros de distancia. Estaba pisando el pasto mojado, sintiendo cómo el barro se pegaba a mis botas de piel que cuestan más que el salario de un mes de Elena, sintiéndome un idiota por estar ahí, pero no podía dejar de seguirlos entre las tumbas oxidadas. Se detuvieron en la sección más vieja del cementerio, donde las cruces de hierro están inclinadas y las lápidas ya no tienen nombres legibles, cubiertas por años de sol y abandono absoluto frente al paso inclemente del tiempo que todo lo borra. Elena se detuvo frente a una tumba muy sencilla, una losa de concreto gris con una cruz negra, y lo que pasó después me hizo perder el aliento. Simplemente cayó de rodillas en el suelo mojado, sin importarle que el lodo manchara su falda ni el frío que cortaba. Abrazó esa piedra fría con una fuerza y una desesperación silenciosa, como si estuviera sosteniendo un cuerpo vivo, y vi sus hombros sacudirse en espasmos rítmicos, ese llanto de quien guarda un dolor por tanto tiempo que ya es parte de su sangre. Sebastián, con una seriedad impropia de un niño de 6 años, sacó de la bolsa unas flores de papel de China que hicieron a escondidas, todas coloridas, y las puso en la base de la cruz, tratando de protegerlas de la lluvia que ya manchaba el papel de colores. Daniel, que es más callado, puso otras flores pequeñas hechas con trazos infantiles y se quedaron ahí, uno a cada lado de ella, como si estuvieran protegiendo a Elena del mundo entero, sin quejarse del agua, simplemente acompañando ese dolor tan profundo. Me quedé detrás de un árbol de pirul, goteando, viendo a mis hijos dar el apoyo emocional que yo, como padre y patrón, nunca supe dar a nadie en esa casa, y el peso de mi negligencia empezó a aplastarme los hombros de forma física. Intenté leer la placa de la tumba desde lejos, pero la pátina verde y la lluvia no dejaban ver mucho. Solo un apellido que me pareció familiar, pero que mi memoria, entupida de compromisos y negocios, no lograba pescar en ese instante. Me vi frotando mi anillo de matrimonio, ese gesto que hago cuando extraño a mi esposa Mariana, y me di cuenta de que Elena estaba haciendo lo mismo allí abajo, abrazada a la memoria de alguien que el mundo descartó. La lluvia arreciaba y el frío se colaba por mis ropas, pero nada dolía tanto, como la revelación de que mi casa estaba sostenida por el luto de una mujer a la que apenas saludaba por las mañanas, dándome cuenta de mi propia miseria humana. Regresé a casa con el alma en un hilo y al día siguiente fui al registro del panteón. El nombre Dolores Morales me golpeó como un rayo porque era el mismo apellido de Elena, pero la fecha de muerte coincidía con un evento que cambió mi familia. Llamé a mi madre a la residencia y con la voz temblorosa me confirmó lo que sospechaba. Dolores trabajó para nosotros 15 años y murió de un infarto fulminante en nuestra cocina mientras preparaba los frijoles para el almuerzo. Mi madre me contó que Victoria, mi hermana, se encargó de todo el papeleo y que, supuestamente, no habían encontrado a la hija de Dolores para avisarle, cerrando el capítulo con un entierro pagado por la empresa y un silencio absoluto. La rabia me empezó a quemar por dentro al darme cuenta de que Elena llevaba 3 años trabajando en el mismo lugar donde su madre murió, pisando la misma loseta que ella limpió durante 1,5 décadas, todo planeado por la frialdad de Victoria. Mi hermana contrató a la hija de la mujer que murió en nuestra cocina, sabiendo que Elena nunca dejaría ese lugar porque era el único vínculo físico que le quedaba con su madre, convirtiendo el luto en una estrategia de retención. Fui a la oficina de Victoria en Valle Oriente y le aventé el expediente en la mesa, exigiéndole una explicación por haber manipulado así la vida de una persona que solo buscaba consuelo en medio de su tragedia personal. Victoria ni siquiera se inmutó. Me miró con ese desprecio de quien cree que el sentimentalismo es una falla administrativa y me dijo que Elena era
la empleada perfecta precisamente por su lealtad forjada en el dolor de la pérdida. Me dijo que gracias a ese secreto, los niños tenían estabilidad después de la muerte de Mariana y que yo debería estar agradecido por su gestión eficiente de la crisis doméstica que vivíamos en 1920. Nuestra casa de San Pedro. Sentí ganas de vomitar al ver la falta de humanidad de mi propia sangre, dándome cuenta de que para Victoria las personas eran solo piezas en un tablero de ajedrez que ella movía a su antojo para mantener el estatus. Salí de ahí decidido a que las cosas cambiarían radicalmente. Regresé a la casa y me senté con Elena en la cocina. Esa misma cocina que ahora me parecía un mausoleo lleno de ecos de una mujer que servía en las sombras. Le dije que lo sabía todo, que sabía quién era Dolores y lo que mi hermana había hecho. Y vi cómo Elena se tensó esperando el golpe final, la humillación o el despido que ella creía que era su destino inevitable. Pero en lugar de eso, le pedí perdón de rodillas, sintiendo el frío de la loseta donde su madre cayó, y le prometí que a partir de ese día ella dejaría de ser la sombra de la casa para ser la dueña de su propia historia. Instalé una placa de bronce a la izquierda de la estufa, justo donde Dolores pasó sus últimos minutos, para que nadie volviera a olvidar el nombre de la mujer que sostuvo esa casa con su trabajo silencioso durante 15 años. El primer día que Elena vio la placa, sus dedos recorrieron el metal como si estuviera tocando la cara de su madre, y el brillo en sus ojos me dio la certeza de que la justicia no es algo abstracto, sino un acto de presencia constante. Formalicé su contrato con beneficios que ningún patrón en San Pedro se atrevería a dar, y abrí un fondo de becas con el nombre de Dolores Morales para que ninguna hija de trabajadora doméstica tuviera que pasar por lo que ella pasó. Victoria intentó sabotearme, diciendo en el club que yo me había vuelto loco, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí, porque yo finalmente había despertado de ese coma moral en el que viví sumergido. Elena decidió estudiar enfermería, y verla con sus libros de anatomía en la misma mesa, donde antes solo servía platos, fue el recordatorio más poderoso de que la educación es la verdadera libertad que nadie te puede arrebatar. Los domingos en el Panteón ya no fueron un secreto, ahora yo mismo los llevaba en la camioneta, respetando su espacio, pero asegurándome de que nunca más tuvieran que caminar bajo la lluvia cargando flores de papel marchitas. Pasaron los años y la clínica que construimos en el rancho se convirtió en el santuario de salud para todos los trabajadores de la zona, dirigida por la ahora enfermera Elena Morales, quien curaba con la misma dedicación admirable. Sebastián y Daniel crecieron con una brújula moral inquebrantable, entendiendo que el privilegio conlleva la responsabilidad de proteger a los que la sociedad decide ignorar por su conveniencia económica o social bajo el pretexto del progreso. Daniel pintó un mural gigante en la entrada de la fundación, donde se ven las manos de Elena sosteniendo un estetoscopio, y en el reflejo, la silueta de Dolores sonriendo con su delantal crema impecable bajo el sol de Monterrey. La lección que me queda clavada en el alma después de todo este viaje es que la verdadera riqueza no está en el mármol de los pisos, sino en la capacidad de reconocer la dignidad de quien está a tu lado. Aprendí que la invisibilidad es una decisión de quien no quiere mirar, y que a veces el héroe más grande de tu vida es esa persona que te prepara el café cada mañana mientras carga con un mundo de dolor. Hoy miro la placa de bronce y sé que Dolores Morales descansa en paz, no porque pagamos un entierro, sino porque finalmente le devolvimos el nombre, el respeto y la familia que el olvido intentó robarle. La sensación de abrir esa puerta y sentir el aire limpio, sin el olor a moho de la indiferencia, fue como si estuviera finalmente respirando por entero después de haber pasado años con solo la mitad de mis pulmones funcionando correctamente.
La revuelta que cambió mi perspectiva para siempre fue entender que el dolor de Elena nunca fue un pedido de socorro, sino un testimonio de fuerza incalculable, y que mi supuesta bondad inicial era solo mi obligación. Aprendí que no salvamos a nadie, simplemente creamos el espacio para que las personas puedan salvarse a sí mismas, y en ese proceso transformador terminamos siendo salvados por la dignidad inmensa que ellas emanan en cada gesto. Hoy, mi desahogo no nace de la indignación por la injusticia cometida, sino de una gratitud profunda por haber tenido la oportunidad de reparar lo que parecía irreparable y de ver el nombre Morales respetado. Nuestra jornada, que comenzó con la visión dolorosa de una mujer abrazada a una lápida fría bajo el cielo gris de Monterrey, terminó con una casa llena de luz y una promesa eterna de justicia real para todos. Mientras haya un Elizondo y un Morales en esa mesa, nadie volverá a ser invisible, porque la memoria de Dolores es ahora el faro que guía cada paso de nuestra familia hacia un futuro mucho más humano. Cada vez que entro en la cocina y veo el reflejo de la placa de bronce, recuerdo que la verdadera herencia no son los ranchos ni las cuentas bancarias, sino la calidad de los hombres en los que se convirtieron mis hijos gracias a Elena. Sebastián me contó ayer que en su facultad de veterinaria defendió a un compañero que estaba siendo humillado por su origen, y lo hizo con una firmeza que me recordó a la forma en que Elena defendió su verdad ante mí. Daniel, por su parte, sigue llenando sus cuadernos con rostros de personas que el mundo prefiere no ver, capturando la nobleza en las manos cansadas y la sabiduría en las miradas gastadas por el tiempo y el trabajo duro. Victoria sigue lejos, atrapada en su propio laberinto de amargura y deudas emocionales que nunca podrá pagar porque se niega a reconocer que las personas tienen alma y no solo funciones útiles para su conveniencia. A veces recibo cartas de ella pidiendo dinero, pero le respondo que su liquidación ya fue cobrada el día que decidió tratar a una hija huérfana como una pieza de recambio para su administración perfecta de la casa. Mi madre, antes de morir, me pidió que Elena estuviera presente en su lecho, y fue Elena quien sostuvo su mano con una ternura que mi madre no merecía, pero que Elena entregó porque su corazón no sabe de rencores. Me indigna recordar cómo Victoria se burlaba de las aspiraciones de los empleados, como si el deseo de superación fuera un pecado para quienes nacieron en la pobreza, pero hoy la realidad le ha cerrado la boca con un éxito indiscutible. La marca de esta historia es mi identidad actual. Ya no soy el licenciado Elizondo. Soy el hombre que aprendió a ver a través de las vendas del privilegio para encontrar la luz en la mirada de una mujer valiente. Daniel ha empezado a esculpir una estatua de Dolores para la plaza de la clínica y dice que la piedra misma le está dictando los rasgos de una mujer que fue fuerte y suave al mismo tiempo. El Sebastián ha propuesto que la fundación lleve el nombre de Dolores a nivel nacional, y yo lo apoyo con todo lo que tengo, porque su nombre merece estar en cada rincón donde haya una injusticia. Siento que la Dolores me da las gracias por no haber dejado que el secreto de Victoria ganara la batalla final contra la verdad, y ese sentimiento es la recompensa más grande que he recibido en mi vida. He aprendido que la verdadera autoridad no se impone con gritos ni con jerarquías, sino que se gana con la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, especialmente cuando nadie nos está mirando con atención deliberada. Elena es ahora la que dirige las asambleas del rancho, y ver a los peones escucharla con devoción me confirma que la dignidad es el lenguaje universal que todos entendemos cuando se habla desde el corazón. La revuelta que vivimos no fue solo contra mi hermana. Fue contra una forma de ser Elizondo que ya no tenía cabida en un mundo que necesita más enfermeras helenas y menos administradoras frías. Me siento un hombre profundamente transformado.
Y aunque la Victoria siga enviando correos llenos de veneno desde su exilio, ya no tienen el poder de perturbar la paz que hemos construido sobre la verdad. La injusticia de su manipulación emocional fue lo que casi destruye mi casa, pero la valentía de Elena al enfrentarnos con su realidad fue lo que nos salvó de un colapso moral definitivo. Hoy me senté en el banco de la barra, en el mismo lugar donde confronté a Elena por primera vez, y sentí que la energía de la cocina ha cambiado de un mausoleo frío a un laboratorio de vida y de esperanza. Me indigna pensar en la cantidad de tiempo que perdí buscando un consuelo que estaba justo enfrente de mí, en la labor incansable de una mujer que cuidaba mis tesoros mientras yo la ignoraba. La Elena me ha enseñado que el duelo se lleva mejor cuando se comparte y que la justicia es el bálsamo más potente para las heridas que el tiempo por sí solo no puede cerrar nunca. Daniel ha terminado su escultura y la Dolores ahora preside la entrada de la clínica con una sonrisa que parece decir que el amor siempre encuentra la forma de volver a casa para sanar. El Sebastián se ha convertido en el protector oficial de la historia de los Morales en nuestra familia, asegurándose de que cada nuevo empleado conozca el valor de la placa de bronce en la pared. Me siento un hombre de una riqueza incalculable por el respeto que veo en los ojos de Elena cuando nos sentamos a cenar como los iguales que siempre debimos ser en esta casa de piedra y orgullo. La marca de esta historia es lo que me define ante el mundo. Ya no me importa que me llamen el excéntrico, porque sé que mi locura es la única cordura que vale la pena. He aprendido que el éxito más grande es poder mirar a tus hijos y saber que les estás dejando un mundo un poco más justo de como lo encontraste tú al nacer. La nuestra es una historia que merece ser contada 1000 veces, para que ninguna Dolores Morales muera en el anonimato y para que ningún Ricardo Elizondo viva en la oscuridad egoísta. La transformación es total, y aunque el camino fue un calvario de revelaciones, el destino es un paraíso de paz donde la placa de bronce brilla con la luz de 1000 verdades abrazadas. Cada domingo, cuando el sol de Monterrey comienza a bajar y el aire se vuelve más fresco, subimos todos a la camioneta con la misma devoción que otros llevan a misa, pero nuestro altar está en una loma polvorienta. Elena ya no lleva flores de papel manchadas, ahora lleva arreglos frescos de cempasúchil y rosas blancas que ella misma cultiva en el pequeño invernadero que construimos detrás de la casa, tratándolas con una ternura casi religiosa. Mis hijos ya no corren entre las tumbas como si fuera un juego. Ahora caminan con un silencio respetuoso, entendiendo que cada piedra ahí representa una historia que alguien olvidó o que alguien está tratando desesperadamente de recordar. Yo me quedo un paso atrás, observando cómo Daniel se sienta en el suelo a dibujar los relieves de la cruz de hierro, capturando la luz del atardecer sobre el concreto, mientras Sebastián ayuda a Elena a limpiar el musgo. Ver la paz en el rostro de Elena me hace sentir que el peso que yo cargaba, esa culpa sorda de haber sido un ciego voluntario, finalmente se está disolviendo en el aire frío de la montaña que rodea Monterrey. Me indigna recordar las cenas de gala donde mi hermana Victoria presumía de su eficiencia administrativa, mientras en nuestra propia cocina latía un dolor que ella había decidido archivar como si fuera una factura ya pagada. Cada vez que veo a Elena estudiando sus libros de medicina avanzada en el comedor, me pregunto cuántas otras capacidades brillantes hemos desperdiciado como sociedad solo porque decidimos que el uniforme define el destino de quien lo porta. Siento una punzada de rabia al pensar que la Dolores murió sola, con el cucharón en la mano, en un lugar que le pertenecía por esfuerzo, pero que le era ajeno por derecho, tratada como una pieza reemplazable de maquinaria doméstica. La placa que hoy brilla junto a la estufa es mi forma de pedirle perdón cada mañana, un recordatorio de que bajo este techo ya no se permite el olvido sistemático ni la deshumanización de los que nos sirven.
Es un compromiso diario que he tomado con mis hijos para que ellos nunca vean a un ser humano como una herramienta, sino como una vida llena de sueños, miedos y una historia sagrada. Daniel dice que cuando pinta a Elena no usa colores grises para su pasado, sino que llena las sombras de azules y dorados, porque dice que el dolor de ella es lo que le dio profundidad a nuestra familia y nos enseñó a ver la luz real. Sebastián ha empezado a trabajar en un proyecto de ley para proteger a las trabajadoras domésticas del Estado, usando el caso de Dolores como el ejemplo de lo que la negligencia empresarial y familiar puede hacerle a un corazón devoto. Ver a mis hijos tan comprometidos con la causa de la dignidad humana me da una paz que ninguna herencia millonaria podría haberme dado, porque sé que su riqueza está grabada en su carácter y no solo en sus cuentas. Elena se ha vuelto el pilar emocional de la casa, no porque tenga que hacerlo, sino porque su perdón fue tan genuino que nos sanó a todos de una forma que ni 1000 terapias habrían logrado jamás. El ambiente en la casa ya no es tenso, ya no hay secretos susurrados en los pasillos, solo hay la claridad de una verdad que nos hizo libres a todos de nuestras propias prisiones. La clínica del rancho se ha convertido en mi orgullo más grande, más que cualquier cabeza de ganado premiada, porque allí veo a los hijos de los peones recibir atención médica de primer nivel de las manos de la misma mujer que antes les servía el café. Elena tiene una autoridad mansa que impone respeto sin necesidad de gritos, y verla coordinar las emergencias con esa calma que heredó de su madre me hace sentir que el círculo se ha cerrado con una perfección divina. Me indigna la frialdad con la que Victoria se desentendió de Elena hace años, pero me alegra saber que su plan de control total fracasó ante la fuerza de un amor filial que fue capaz de atravesar décadas de silencio. Ahora, cuando los trabajadores me miran a los ojos, ya no veo ese temor servil de antes. Veo un respeto mutuo que se basa en que ellos saben que yo sé quiénes son, de dónde vienen y qué necesitan para vivir con dignidad. La Fundación Dolores Morales ya no es solo un nombre en un papel, es una red de apoyo que ha rescatado a decenas de jóvenes de la invisibilidad, dándoles las becas que mi hermana les habría negado por puro clasismo. A veces me despierto en medio de la noche y camino hasta la cocina solo para ver la placa de bronce reflejando la luz de la luna y me quedo ahí, en silencio, hablando con el espíritu de Dolores como si todavía estuviera entre nosotros. Le cuento que sus nietos de corazón están creciendo bien, que Elena es la mujer más fuerte que conozco y que su sacrificio no fue en vano, porque gracias a ella yo aprendí a ser un hombre de verdad. Siento una paz que me inunda los huesos. Una sensación de que las deudas espirituales finalmente se están liquidando y que el aire en esta casa ya no está viciado por el humo de la arrogancia o la indiferencia conveniente. La marca de esta historia me cambió la perspectiva para siempre. Me enseñó que la verdadera elegancia está en la humildad y que no hay nada más vulgar que un hombre rico que ignora el nombre de quien limpia su casa. He aprendido a valorar los silencios de Elena, que ya no son de sumisión, sino de contemplación, y me siento honrado de compartir mi mesa con alguien que tiene la nobleza de un diamante forjado bajo la presión del dolor. Cuando Victoria me envía correos desde su exilio dorado, quejándose de que la familia ya no es lo que era, yo le respondo enviándole fotos de la placa de Dolores y de Elena graduándose con honores de su especialidad médica. No lo hago por venganza, sino por justicia, para que ella vea que el mundo que ella trató de congelar en su frialdad administrativa ha florecido con una fuerza que ella nunca podrá comprender ni controlar con sus balances. Me indigna su incapacidad de ver la belleza en la reparación del daño, pero me consuela saber que mis hijos ya no son sus discípulos y que el veneno de su clasismo ya no corre por las venas de esta nueva generación, Elizondo.
Daniel ha empezado a dar clases de pintura a los niños de la colonia donde vivía Elena, enseñándoles que ellos también pueden capturar la luz y que sus historias merecen ser plasmadas en lienzos grandes y coloridos. Sebastián organiza torneos de fútbol en el rancho, borrando las barreras entre los hijos de los dueños y los hijos de los empleados, creando una comunidad donde el único apellido que importa es el de la decencia y el compañerismo. La primera vez que Elena me llamó por mi nombre de pila y no señor Ricardo, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí, pero era una rotura necesaria, como la de una crisálida que deja salir a la mariposa. Fue un momento de igualdad absoluta que me hizo darme cuenta de que las jerarquías que yo tanto defendía eran solo muros de papel para ocultar mi propia soledad y mi falta de propósito real en la vida. Me indigna pensar en cuántos años pasé solo, rodeado de gente que me servía, pero a la que yo no conocía, viviendo en una mansión que era más una cárcel de cristal que un verdadero hogar lleno de afecto y verdad. Ahora, la cocina es el centro de nuestra vida, donde nos reunimos a planear los proyectos de la fundación, mientras Elena prepara esas recetas que Dolores le enseñó y que ahora tienen un sabor a victoria y a justicia recuperada. Siento que Mariana, desde donde esté, está tejiendo estos hilos de redención, asegurándose de que sus hijos crezcan en una casa donde la verdad no se esconde debajo de la alfombra por conveniencia social o económica. A veces me quedo mirando el cucharón de madera que Daniel rescató de una caja vieja y que ahora cuelga como una reliquia junto a la placa de bronce, y pienso en cuántos miles de comidas preparó Dolores con esa herramienta tan simple. Me indigna la forma en que la sociedad valora los objetos de lujo y desprecia las herramientas del trabajo honesto, olvidando que sin ese cucharón y sin esas manos, nuestra vida simplemente se habría desmoronado en el hambre y el desorden. He aprendido que la verdadera santidad se encuentra en el servicio diario, en el cuidado de los detalles que nadie nota y en la capacidad de amar a una familia ajena con la misma intensidad con la que se ama a la propia. Elena me ha enseñado que el perdón es el acto de valor más grande que existe, porque requiere soltar el derecho a la rabia para construir un puente sobre un abismo de traiciones y silencios impuestos por el poder. La marca profunda de esta historia en mi alma es lo que me mantiene humano en un mundo que constantemente me invita a volver a ser el autómata de negocios que era antes de aquel domingo lluvioso. Hoy, cuando camino por los pasillos de mi casa, ya no siento que las sombras me persiguen, siento que los ecos de Dolores son de aprobación, como si ella finalmente hubiera encontrado el descanso que se le negó por tanto tiempo en la vida. Me indigna pensar en la frialdad de mi hermana Victoria, pero he decidido que mi vida es demasiado corta para cargar con su rencor, así que he transformado esa energía en acciones que beneficien a los que ella trató de pisotear con su arrogancia. La Fundación Dolores Morales ya no es solo una idea romántica, es una realidad que ha cambiado el destino de familias enteras en Monterrey, dándoles las herramientas para que nunca más vuelvan a ser invisibles ante los ojos del poder. Daniel dice que el arte es la única justicia que no se puede comprar, y yo veo en sus cuadros la verdad descarnada de una familia que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí misma en el barro de un panteón viejo. Sebastián se ha vuelto un hombre de una integridad que me asombra, y sé que cuando él tome las riendas de todo, lo hará con una mano justa y un corazón abierto, honrando siempre la memoria de los que vinieron antes. La Elena me dijo ayer que anoche soñó con su madre y que Dolores le sonreía desde nuestra cocina, pero que esta vez no llevaba el delantal puesto, sino un vestido de flores hermosas, y caminaba libre por el jardín que ella tanto cuidó. Me conmovió tanto esa imagen que no pude evitar que se me escapara una lágrima, porque entendí que la libertad de Elena es también la libertad
póstuma de Dolores, que finalmente se quitó el uniforme de la servidumbre eterna. Me indigna la injusticia del pasado, pero me fortalece la esperanza del presente y saber que mi casa es ahora un lugar de luz y no de sombras. Es la mayor recompensa que la vida me ha dado después de tanto dolor. He aprendido que la verdadera nobleza no se hereda por el apellido, sino que se construye con cada acto de respeto y con cada palabra de verdad que decimos frente a los que el mundo considera menos que nosotros. La marca de esta historia es eterna y la llevo con el orgullo de un hombre que finalmente aprendió a ver lo que es esencial, dejando atrás la ceguera de una vida basada en la apariencia y el control vacío. Siento que el aire en Monterrey es más respirable ahora, no porque haya menos contaminación en las calles, sino porque mi propia atmósfera interna se ha limpiado de los gases tóxicos del egoísmo y de la superioridad de clase que me asfixiaban. Me indigna pensar en cuántos otros Ricardos hay ahora mismo ignorando el tesoro humano que tienen en sus propias casas, viviendo vidas de una soledad amarga y estéril mientras alguien les sirve el café en silencio. Pero mi historia ya no es una de indignación, es una de triunfo sobre la oscuridad, una crónica de cómo un hombre recuperó su alma gracias a la valentía de una mujer que decidió no rendirse ante el olvido impuesto. Elena es mi hermana de alma, mi socia y mi ejemplo de vida, y mientras yo tenga fuerzas me aseguraré de que su nombre y el de su madre sean tratados con la reverencia que se le debe a la verdadera dignidad humana. Nuestra historia de justicia y emoción es el legado que les dejo a mis nietos, para que ellos nunca olviden que bajo cualquier uniforme late un corazón que merece ser visto, amado y respetado por encima de todas las cosas. A veces me quedo mirando el jardín de jacarandas que Elena plantó cerca de la entrada y recuerdo que ella las trajo porque decía que el color morado le recordaba a la esperanza que nunca perdió, ni siquiera cuando la lluvia mojaba las flores de papel en el panteón. Me indigna la capacidad de olvido de mi clase social, pero me maravilla la capacidad de recuerdo de los humildes que guardan la memoria de sus muertos como si fueran tesoros preciosos que ningún dinero puede comprar jamás. La marca profunda de esta historia es lo que me mantiene con los pies en la tierra, recordándome que cada vez que firmo un cheque de la fundación, estoy devolviendo una pequeña parte de la deuda de humanidad que tenemos pendiente. Daniel dice que la placa de bronce es el espejo donde se mira a Dios para ver si estamos cumpliendo con nuestra parte del trato de ser hermanos, y yo trato de que mi reflejo ahí sea siempre el de un hombre justo. Sebastián ha decidido que la gala anual de la fundación se haga en el rancho, rodeados de la gente que trabaja la tierra, para que los donantes vean cara a cara a los héroes anónimos que sostienen su estilo de vida sin que ellos lo noten. He aprendido que el tiempo no cura nada si no va acompañado de acciones de reparación que demuestren un arrepentimiento real y una voluntad de cambio que sea visible para todos los que nos rodean de forma diaria. Elena me ha enseñado que el respeto se gana con la coherencia y que no hay nada más patético que un hombre que habla de justicia social en las redes, pero ignora a la persona que limpia su propia habitación con esmero. Me indigna pensar en la frialdad con la que Victoria se desentendió de la muerte de Dolores, pero me da paz saber que esa frialdad ya no habita en este hogar, donde el afecto y la verdad son los únicos dueños del espacio. La transformación de mi familia es total, y aunque el camino fue un calvario de revelaciones dolorosas, el destino es un paraíso de paz, donde la placa de bronce brilla con la luz de 1000 verdades finalmente reconocidas. La cocina de los Elizondo ya no es un lugar de servidumbre, es el centro de un universo donde cada vida cuenta, donde cada nombre se pronuncia con respeto y donde la memoria de Dolores Morales es el faro que nos guía. Elena no es solo mi socia hoy. Ella es la prueba de que la dignidad no se compra, se reconoce.
Yo casi pierdo mi alma por la indiferencia y hoy te pregunto, ¿realmente conoces a las personas que te sirven todos los días? Si este relato tocó tu corazón o te causó la misma indignación que yo sentí, dale un me gusta y comenta la palabra justicia aquí abajo. Hagamos que este video llegue a más personas para honrar la memoria de todas las dolores que el mundo insiste en olvidar. Gracias por escuchar mi verdad hasta el final.